Bueno, en este video, que es el cuarto y último, que espero poder completar, tuve algunos problemas en el video anterior porque el gato acechaba y quería derribar el teléfono, quería que le abra la ventana, quería distintas cosas, pero creo que lo voy a poder hacer con éxito. Eh, lo que vamos a ver es justamente qué otro cambio hizo el peronismo en esta segunda presidencia, segunda etapa. Muchas veces está englobado esto con la palabra plan quinquenal, primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal. Ustedes no se preocupen por, digamos, qué es el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, sino que piensen primer gobierno, segundo gobierno, 46-52, 52-55 o por ahí. No se preocupen demasiado por los años tampoco. Primera etapa, segunda etapa, entender los problemas que sucedieron en la primera etapa y cómo se intentó solucionarlo en la segunda etapa. Si quieren llamarlo primer gobierno, segundo gobierno, primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, de las dos maneras está bien. Entonces, problema, faltan divisas. Faltan divisas porque el desarrollo industrial se está frenando porque no hay divisas suficientes y sin divisas suficientes no hay posibilidad de importar cosas tan elementales como el combustible que alimenta las centrales termoeléctricas. Una solución es todo lo que hizo con el IAPI, que yo se los expliqué en el video anterior. Cómo el IAPI revirtió su política y pasó de capturar renta de los terratenientes a subsidiarlos. Pero al mismo tiempo el peronismo va a intentar ahorrar divisas, es decir, no necesitar realizar tantas importaciones, mediante un cambio drástico en su política en relación al capital extranjero. Frente al capital extranjero, ustedes saben que el peronismo tenía una política, un discurso, si ustedes quieren, nacionalista. Un discurso en el cual el capital extranjero es visto como nocivo y el capital extranjero, especialmente el capital inglés, era aquel que resultaba parasitario, que sacaba la riqueza de las entrañas de la Argentina y que por lo tanto había que combatir al capital extranjero. De hecho, la marcha peronista dice aún más, dice: a la gran masa del pueblo combatiendo al capital. Bueno, capital y el capital extranjero especialmente era el enemigo de la patria. El capital, vimos que tenemos una situación un poco más matizada porque el peronismo siempre defendió la propiedad privada. Y entonces esto pasa en la primera presidencia y se exhibe cuando se estatizan los ferrocarriles y se recorre la Argentina con los obreros subidos a la locomotora, embanderadas y diciendo que bueno, que ahora la Argentina era soberana, y se insultaban a los ingleses como imperialistas y explotadores. Pero llegamos a la segunda presidencia y Houston tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? No hay divisas suficientes como para realizar las importaciones. No hay. Y cuando no hay, no se puede poner la bandera argentina, no se puede decir nada. No hay, no hay. ¿Por qué? Porque ya muchas importaciones estaban restringidas. Las de bienes de consumo que se fabricaban en la Argentina estaban restringidas. Las de bienes de lujo que no se fabricaban en la Argentina también estaban restringidas y en muchos casos estaban prohibidas. Entonces, ya se pueden ir restringiendo los insumos, pero llegamos a un punto de que ¿cómo hacemos para que exista industria si no tiene electricidad? ¿O cómo hacemos para que exista industria si no tiene acero, si no tiene aluminio? Entonces, a partir del año 52 cambia esta política y en el año 53 el Congreso peronista sanciona una ley de capitales extranjeros, de inversiones extranjeras, por la cual se coloca a las empresas extranjeras en igualdad con las empresas argentinas, ¿sí? Y al mismo tiempo se intenta realizar contactos que en algún caso resultan exitosos para que empresas extranjeras instalen fábricas en la Argentina. Un buen ejemplo es fábrica de tractores, ¿sí? La idea es:
si yo logro que empresas internacionales se instalen en la Argentina y fabriquen tractores, no voy a necesitar gastar, por lo menos en lo inmediato, dólares para importar tractores y al mismo tiempo voy a aumentar la producción agrícola, con lo cual genero un excedente exportable que mejora mi posición de divisas. Entonces, la idea es convocar al capital extranjero para que, mediante acuerdos puntuales, porque no era que el capital extranjero venía y se instalaba donde quería, sino que el capital extranjero negociaba con el gobierno que iba a producir, dónde se iba a instalar, y justamente esa idea está pensada para ahorrar divisas, recurrir al capital extranjero para ahorrar divisas. Esto se hizo en 1953 y cuando se da el golpe en el 55 recién se estaba gestando. Hubo alguna radicación de empresas extranjeras, pero no hubo posibilidad de ver el proceso en marcha. Pero sí es cierto que marca una ruptura, por lo menos en el discurso, con el peronismo. Perón lo justificaba en el sentido de que, bueno, era lo que había que hacer. En definitiva, el crecimiento de la industria estaba sustentado en la posibilidad que se pudiera seguir realizando las importaciones o sustituyendo las importaciones. En este caso, sustituyendo importaciones a partir de la presencia del capital extranjero. Y el mismo criterio se va a aplicar, y esto va a dar lugar a una gran polémica en el tema petrolero. En el tema petrolero, justamente, es toda una discusión muy antigua que arranca con el irigoyenismo y con YPF. Existía una posición muy fuerte nacionalista, en el sentido de que la empresa estatal YPF era la única que debía encargarse de explotar el petróleo y de refinarlo y de luego venderlo, ¿sí? Entonces el capital extranjero en el área petrolera se lo considera rapaz y depredador, que yo creo que es rapaz y es depredador, pero es insustituible. Pero lo cierto es que había una convicción muy fuerte de que la explotación del petróleo tenía que hacer la YPF, y todo el discurso peronista, desde que asumió el gobierno hasta el año 55, se basa en eso, en que YPF tenía que realizar la explotación petrolera, que coincide con el radicalismo irigoyenista. En este sentido, es decir, bueno, el petróleo lo tiene que extraer YPF y las empresas extranjeras son toleradas mínimamente. Y si puede hacerse que no existan las empresas extranjeras, mejor. Sin embargo, en el año 1954, finalizando el año 54, el gobierno de Perón firma un acuerdo con una empresa de los Estados Unidos que se llama Standard Oil de California, que, bueno, justamente esta empresa firma el acuerdo por el cual se le concede un área para que explore, para que explote el petróleo, para que luego se lo venda al Estado argentino, y al mismo tiempo se le dan muchas facilidades para que construya puertos, construya caminos, exenciones impositivas. Es decir, que en concreto una empresa extranjera iba a explotar el petróleo argentino que se ubicaba en Santa Cruz, lo iba a sacar y se lo iba a vender al Estado argentino. Esto está pensado nuevamente para ahorrar las divisas que se destinaban a comprar el combustible, que cada vez significaban un porcentaje más importante, porque mientras crece la industria, más combustible se necesita para alimentar la electricidad que sirve para que funcionen esas empresas. Entonces, se firma el acuerdo, ¿sí? Y después lo somete a la aprobación del Congreso. Y acá va a pasar algo que quizás a ustedes los sorprenda. Yo no hice mucho hincapié en este tema, pero los diputados peronistas y los senadores peronistas no solo eran gran mayoría en ambas cámaras, en diputados más de 2/3 partes, casi 3/4 partes de los diputados eran peronistas, y en senadores, todos los senadores eran peronistas, todos.
Y la posición frente a una iniciativa de Perón, con ese liderazgo carismático y cómo funcionaba el peronismo, era la de no discutir, que si Perón enviaba una iniciativa, se tiraban al piso y todos decían Perón, 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 y votaban lo que había enviado Perón, porque si lo había enviado Perón tenía razón, ¿sí? Yo tengo la imagen, que no sé si es en el partido contra Perú, por la eliminatoria, que hace el gol Palermo y Maradona se tira sobre el césped, así, foquita. Bueno, yo tengo esa imagen de los diputados peronistas diciendo, lo dijo Perón, lo apoyamos. Sin embargo, cuando viene el acuerdo con la Standard Oil de California, los diputados peronistas no se lo van a aprobar. No es que le dicen que no a Perón, pero empiezan a darle vuelta, no lo tratan, y tanto es así que finalmente Perón desiste de la iniciativa y le echa la culpa del acuerdo al ministro Santos, como que había sido esto una idea de Santos, no de él, y lo que hace es crear una comisión para que se estudie la medida, ¿sí? Y Perón dice una frase que yo siempre recuerdo y que tiene que ver con el tema de si ustedes quieren que algo no salga, creen una comisión para su estudio. Es lo que hace Perón, digamos, el acuerdo queda trunco y queda toda esta discusión sobre si el peronismo se oponía al capital extranjero o no. Desde lo discursivo, lo único que se recuerda es el primer peronismo. Así que, quiero decir, esta primera etapa que va entre el 46 y el 49. Del mismo modo, en esta segunda etapa se menciona que en el año 54 se hace un congreso por la productividad para ver cómo se podían hacer que los empresarios no tuvieran tantos problemas en sus fábricas con los delegados y con las comisiones internas, y cómo se podía negociar eso, pero tampoco en ese sentido de limitar la actividad de los sindicatos en la fábrica, el peronismo tiene éxito. Pero en el año 54 se había intentado algo en ese sentido en el Congreso de la Productividad. Bueno, lo de la Libertadora 55-58 no lo vamos a ver prácticamente, seguramente le pido a Omar que se lo mencione rápidamente porque la próxima clase, el capítulo 6, lo ven con Omar. Gracias.